Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, donde les traemos todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo con nuestra particular dosis de drama y emoción. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales del romance, o mejor dicho, el ex-romance entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y no solo vamos a recordar lo que ya sabíamos, sino que vamos a analizar una confesión que lo cambia absolutamente todo. Si eres de los que siguen cada paso de estas dos superestrellas turcas, este es tu vídeo. Y si eres nuevo por aquí, no te preocupes. Te pondremos al día rapidísimo y te engancharás a la historia como si fuera tu propia telenovela. Recuerda que aquí en el canal siempre estamos al tanto de todo lo que pasa, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Vamos allá, que esto se pone bueno. Resulta que después de meses de silencio, de declaraciones ambiguas y de rumores que iban y venían como olas en el mar Egeo, Ander Erzel ha hablado. Sí, así como lo escuchan. La bellísima actriz, conocida por su talento y su belleza cautivadora, ha decidido abrir su corazón y contar su verdad sobre su relación con Kerem Bürsin, el galán que nos conquistó a todos con su carisma y su mirada penetrante. Y lo que ha dicho, mis amigos, ha dejado a más de uno con la boca abierta. No es que haya revelado un gran secreto de estado ni nada por el estilo, pero sí ha confirmado una sospecha que muchos de nosotros teníamos y que hasta ahora había permanecido en el terreno de las conjeturas. Resulta que, según las propias palabras de Hande, Kerem siempre tuvo la razón. ¿De qué razón estamos hablando? Pues de la razón sobre el final de la relación, sobre los motivos de la ruptura, sobre esas diferencias que, al parecer, siempre estuvieron ahí, latentes, y que finalmente terminaron por separarlos. Durante mucho tiempo la prensa y los fans se habían dividido en dos bandos, los que apoyaban a Hande y los que defendían a Kerem. Pero ahora, con esta confesión, las cartas se han puesto sobre la mesa y la perspectiva ha cambiado por completo. Pero ojo, antes de que empiece la ola de drama en los comentarios, los invito a que disfruten de este vídeo, porque vamos a analizarlo todo, punto por punto, y a desentrañar este enredo amoroso que ha mantenido en vilo a media Turquía y a nosotros, sus fieles seguidores de este lado del charco. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a esos días en que Hande y Kerem eran la pareja del momento, los novios perfectos, la encarnación de ese amor de telenovela que todos anhelábamos. Se conocieron durante las grabaciones de Sen Kalkam, una serie que, por cierto, fue un éxito arrollador a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Primero lo negaron, luego jugaron al despiste y finalmente lo confirmaron para alegría de sus fans. El amor entre ellos parecía de ensueño, todo era miel sobre hojuelas, viajes, fotos juntos, miradas cómplices en eventos públicos. Era la pareja ideal, la que todos creían que terminaría caminando juntos al altar. Pero como suele pasar en este tipo de historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Empezaron las especulaciones sobre posibles crisis, los rumores de discusiones, y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La sorpresa fue mayúscula, y la decepción, enorme. Las razones de la ruptura no fueron claras en su momento. Cada uno guardó silencio, evitando dar declaraciones directas, lo que alimentó aún más las especulaciones. Por un lado, se decía que Hande quería enfocarse en su carrera, que no estaba lista para un compromiso serio; por otro, se rumoreaba que Kerem era demasiado demandante y controlador. La verdad es que la información era confusa y poco fiable. Y así pasaron los meses, cada uno siguió su camino, y la historia de Hande y Kerem parecía destinada a quedar en el olvido. O al menos, eso creíamos. Pero agárrense, porque aquí viene el giro de guión. Resulta que hace apenas unas semanas, Ander Erzel concedió una entrevista a una revista turca, una entrevista que ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. En esta entrevista, la actriz se sinceró como nunca antes y habló abiertamente sobre su relación con Kerem, desvelando detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y fue precisamente en esta conversación donde pronunció esas palabras que lo cambiaron todo: Kerem siempre tuvo la razón. Sí, mis amigos, Hande lo admitió. Reconoció que muchas de las cosas que Kerem había dicho sobre los problemas en su relación eran ciertas, que él tenía una perspectiva más clara de la situación y que ella, quizás por su juventud o por su propia forma de ser, no había sabido ver las cosas como realmente eran.
Estas declaraciones, obviamente, han generado una ola de reacciones, tanto de los fans como de la prensa, y han puesto en el ojo del huracán una dinámica que hasta ahora no se había explorado. Durante mucho tiempo, la imagen de Ande había sido la de la chica dulce y vulnerable que había sufrido por una relación que no funcionó. Pero ahora, con esta confesión, la perspectiva ha cambiado. Ya no estamos hablando de una víctima y un victimario, sino de dos personas que simplemente no pudieron encajar sus vidas. No se trata de buscar culpables, sino de entender que el amor, a veces, no es suficiente, y que las diferencias pueden ser más grandes de lo que parecen. Y es que si analizamos las palabras de Ande con detenimiento, podemos empezar a atar cabos. Recordemos que en su momento Kerem dio algunas pistas sobre los problemas que tenían, aunque sin entrar en demasiados detalles. Habló de la dificultad para congeniar sus agendas, de la presión mediática, de las expectativas de los fans, de la falta de comunicación. En ese entonces muchos interpretaron estas palabras como excusas, como una forma de evadir la responsabilidad de la ruptura. Pero ahora, con la confesión de Ande, podemos ver que en realidad, Kerem estaba siendo sincero. No se trataba de una simple excusa, sino de una descripción precisa de los problemas que realmente estaban enfrentando. Y esto nos lleva a otra reflexión: ¿cuántas veces nos dejamos llevar por la imagen que nos formamos de las personas, por las apariencias, sin detenernos a analizar la realidad? En el caso de Ande y Kerem, la presión mediática jugó un papel fundamental. El hecho de que su relación fuera tan pública, tan seguida por millones de personas en todo el mundo, añadió una presión adicional que quizás no pudieron manejar. Los fans querían que fueran la pareja perfecta, la pareja de la telenovela llevada a la vida real. Pero como sabemos, la realidad es mucho más compleja y no siempre se ajusta a nuestros deseos. Y ahí es donde entra en juego la responsabilidad de ambos. Ande en su momento quizás no supo manejar esa presión, quizás no supo comunicar sus necesidades, quizás no supo ver las señales que Kerem le estaba dando. Y Kerem, por su parte, quizás no supo encontrar la forma de comunicarse de manera efectiva con Ande, de entender sus preocupaciones, de establecer una dinámica sana para ambos. La ruptura fue el resultado de una combinación de factores, y no es justo culpar solo a uno de los dos. Ahora bien, ¿qué significa exactamente la frase "Kerem siempre tuvo la razón"? ¿A qué se refería Ande con esa afirmación? Pues bien, aquí es donde entramos en un terreno más especulativo, pero basándonos en las declaraciones y en lo que hemos podido entender de la situación, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, Ande podría estar refiriéndose a la forma en que Kerem veía el futuro de la relación. Recordemos que en su momento se especuló que Kerem estaba más dispuesto a avanzar, a formalizar la relación, mientras que Ande quizás no se sentía preparada para dar ese paso. En este sentido, es posible que Kerem hubiera intentado hacerle ver a Ande que sus vidas iban por caminos diferentes, que sus prioridades no coincidían y que a la larga, esa diferencia acabaría por separarlos. En segundo lugar, Ande podría estar admitiendo que Kerem tenía razón en cuanto a las dinámicas que se habían establecido entre ellos. Quizás Kerem se sintió incomprendido, quizás sintió que sus opiniones no eran tomadas en cuenta, quizás sintió que la relación se estaba volviendo tóxica. Ande, con su confesión, estaría reconociendo que estos sentimientos de Kerem eran válidos y que ella, en su momento, no supo gestionarlos de manera adecuada. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, Ande podría estar admitiendo que Kerem tenía razón en cuanto a que la relación no estaba funcionando. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. A veces hay diferencias irreconciliables que por más que queramos, no podemos superar. Y quizás Kerem, con su visión más madura de la situación, supo ver esto mucho antes que Ande. Pero más allá de las razones específicas de la ruptura, lo que realmente nos interesa es el hecho de que Ande haya sido capaz de reconocer el punto de vista de Kerem. En un mundo donde la mayoría de las celebridades prefieren mantener el silencio o dar declaraciones vagas y ambiguas, la valentía de Ande al admitir que se equivocó es digna de admiración. No es fácil reconocer que uno ha cometido errores, que uno no ha visto las cosas con claridad, que uno ha herido a otra persona. Y menos aún cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la de Ande y Kerem. La confesión de Ande es un acto de honestidad y madurez que la honra, y que, sin duda, ha cambiado la perspectiva que muchos tenían sobre ella. Ya no la vemos solo como la chica dulce y vulnerable, sino como una mujer fuerte y decidida que es capaz de reconocer sus errores y de aprender de ellos. Y esto es, en última instancia, lo más importante.
La vida no se trata de ser perfectos, sino de aprender de nuestras experiencias, tanto de las buenas como de las malas. Y la relación de Ande y Kerem, aunque no haya terminado como todos esperábamos, nos deja una gran lección sobre el amor, las relaciones y la importancia de la honestidad y la comunicación. Claro que esta confesión ha reavivado la llama de la esperanza en algunos fans que aún sueñan con una reconciliación entre Ande y Kerem. Las redes sociales se han inundado de comentarios de personas que quieren verlos juntos de nuevo, que creen que todavía hay amor entre ellos. Y aunque no podemos negar que la química entre ellos era innegable, también es importante ser realistas y entender que el tiempo ha pasado y que ambos han seguido sus propios caminos. La confesión de Ande no significa necesariamente que estén destinados a volver a estar juntos. Simplemente es una forma de cerrar un capítulo de su vida y de reconocer que, a pesar de los errores y las diferencias, ambos aprendieron mucho de esa relación. Y es que la vida está llena de experiencias, de amores que van y vienen, de personas que nos marcan para siempre. Y la historia de Ande y Kerem, por más que nos gustaría que hubiera tenido un final feliz, nos enseña que no siempre podemos controlar el curso de los acontecimientos. Lo importante es aprender a cerrar ciclos, a perdonar y a seguir adelante. Y esto es precisamente lo que ambos parecen estar haciendo. Ande enfocada en su carrera y en sus nuevos proyectos, y Kerem, también trabajando en diferentes producciones y explorando otras facetas de su vida. La confesión de Ande no los unirá mágicamente, pero sí les permitirá cerrar este capítulo de su vida de una manera más honesta y madura. Y esto sin duda es un gran paso para ambos. Y es que al final del día, lo que todos buscamos es ser felices, ya sea solos o acompañados. Y Ande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación, merecen ser felices y encontrar el camino que les haga sentir completos y realizados. Su historia nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, de aciertos y de errores. Y lo importante es aprender de todas esas experiencias y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. La confesión de Ande, lejos de ser un final, es un nuevo comienzo, una oportunidad para que ambos puedan sanar y seguir creciendo como personas. Y es una lección para todos nosotros, una lección de honestidad, de valentía y de madurez. Ahora más que nunca, queda claro que no siempre tenemos la razón y que a veces, es necesario reconocer nuestros errores para poder avanzar. Y la historia de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto de esto. En conclusión, mis queridos chismosos de corazón, la confesión de Ande Erçel es un verdadero bombazo que ha cambiado la forma en que veíamos su relación con Kerem Bürsin. Ya no se trata de señalar culpables, sino de entender que ambos tuvieron sus razones y que a veces, el amor no es suficiente para superar las diferencias. Ande, con su valentía y honestidad, nos ha dado una gran lección de madurez y nos ha enseñado que no siempre tenemos la razón. Su confesión es un acto de sanación, tanto para ella como para Kerem, y un cierre de capítulo para todos los que seguimos esta historia con tanta pasión. La vida, como vemos, está llena de sorpresas y de giros inesperados, y la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de esto. Pero lo importante al final del día, es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo, por acompañarnos en este análisis profundo de esta historia que nos ha mantenido en vilo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber qué opinan sobre esta confesión, qué les pareció la honestidad de Ande y si creen que esta historia todavía tiene algún capítulo por escribir. Nos encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también están enganchados con las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre estamos trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, drama y emoción. Hasta la próxima.